Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy voy a compartir este espacio con María Gabriela Otati, que ya se va a estar uniendo dentro de poco, para hablar acerca de los miedos infantiles. Entonces espero que todos aprendamos mucho de esto. Estoy segura que así va a ser. Muchísimas gracias a quienes se van uniendo ya. Gracias, hola, gracias por acompañarnos. Solo estamos esperando a que entre María Gabriela para ya comenzar este live. Así que bueno, vamos a platicar un poco acerca de los miedos infantiles. Eh, a- Perdón, estoy viendo si María Gabriela ya se conectó, todavía no. Acerca de los miedos infantiles, los cuales se han visto incrementados ahorita con la pandemia, ¿no? Entonces, para que María Gabriela nos platique un poco más de esto. Les voy a agradecer que si las preguntas las pueden ir anotando para en la medida de lo posible eh, irlas contestando. Hola María Gabriela, vi que ya te uniste. Vamos a ver, aquí va. Ya, ya se va a incorporar. Gaby, qué felicidad. Ahí estoy. Hola, 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 ¿cómo está, lo Vanessa? logramos. Aquí estaba introduciendo brevemente el tema, contando lo que íbamos a hablar, pero ya que estás aquí, te doy la bienvenida. María Gabriela, mil gracias por acompañarnos. Te voy a presentar brevemente para quienes no te conocen, quienes no tienen la dicha de conocerte. María Gabriela es psicóloga, es educadora certificada en disciplina positiva en el aula, primera infancia, familia, por la Positive Discipline Association. Es Encouragement Consultant, tiene más de 20 años de estar trabajando en educación y pues bueno, es abuela y mamá. Entonces Así ahora, es. decime si me faltó algo que quisieras que agregara. Creo que nada importante y solamente que soy súper miedosa. Ah, buenísimo. Y Gaby, es más, ayer publicaste sobre uno Sí, de sí, tus sí, miedos. sí. Yo Sí, soy sí, una miedosa semi superada, pero buenísimo, profesional. buenísimo. Entonces el tema me parece, o sea, a ver, yo fui una niña súper miedosa, Ujú, ujú. este, pesadillas, caminadas en la noche, o sea, you name it, o sea, todas las cosas, ¿no? Ajá, Entonces, este es un tema que siempre me ha parecido es súper, súper interesante. buenísimo. Así que cuando quieras comenzamos. Ya, entonces mira, yo primera pregunta con la que quisiera comenzar, María Gaby, es que nos expliques cuál es la función de una emoción como es el miedo, porque seguro que tiene su función. Entonces, que nos expliques, que nos vayas orientando. Ok, a ver, efectivamente el miedo es una emoción y la mayor parte de los autores coinciden en que el miedo es una de las emociones básicas, ¿verdad? Ujú, O sea, es ujú. una emoción que está desde el inicio. Fíjense que digamos, en neonatología se conoce esto que es el reflejo de Moro, que es ese momento en que si tú, es un reflejo que desaparece después con el tiempo, pero que si tú un niño siente como que va a caer, como que lo dejas caer un Sí. poquito, hace Ujú, un gesto así, ¿no? Entonces el ujú, miedo es una emoción súper básica y como todas las emociones, tiene unas funciones muy importantes. El miedo, en primer lugar, igual que todas las emociones, nos informa sobre nosotros mismos, ujú, nos informa sobre el entorno, nos ujú, mueve a una acción e incluso nos ujú, puede servir de justificación. El miedo es ujú, importante. Entonces, ujú, no se trata de pensar, sabes que a mí hay algo en esto del miedo, yo recuerdo mucho esto de, pero es que no hay que tener miedo, ¿no? Y todavía el otro día es increíble cuando estamos trabajando un tema, cómo lo estamos mirando por todos lados. Y resulta que en claro. una de estas salidas que yo hacía, hice al supermercado, me encuentro con un papá que le decía a un hijo, pero es que no tienes que tenerle miedo a las cosas, no hay que tenerle miedo a nada. Y yo realmente, lo que pasa es que como él iba bajando la escalera eléctrica y yo iba subiendo, es que no me pude brincar, ¿no? Y decirle, a ver, caramba, así no. ¿No es cierto? Porque nada que ver, o sea, no era el momento. Pero definitivamente me quedé pensando, Ujú,
el miedo está bien sentirlo. Imagínate una persona que no sintiera ningún miedo. Si nosotros le decimos eso a un niño, lo ponemos claramente en el camino de la temeridad y del absoluto peligro. Del absoluto peligro. Entonces, cuidado con esto de decirle a alguien, no le tengas miedo a nada. No se trata de no tenerle miedo a las cosas, se trata de no dejarnos dominar por el miedo, de no permitir que el miedo se apodere de nosotros y no nos y nos paralice, ¿verdad? Y nos encierre en una burbuja y no podamos salir de allí. Pero el miedo tiene unas funciones importantes y es parte del desarrollo evolutivo de los niños y de todos. Buenísimo. Entonces, como padres, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a que gestionen su miedo? Ya, esto es súper importante, Vanessa, y tú y yo lo sabemos, de los 0 a los 6 años, los niños no se pueden regular solos. Los niños tienen que autorregularse en esta emoción y en todas, en la ira, en la tristeza, en todas las emociones, hasta en estas explosiones de alegría que a veces son como que tan excesivas, no sé, el niño tiene que regularse. Es como que hay un termómetro de las emociones, ¿verdad? Y entonces hay ocasiones en que está como muy alto. De lo que se trata es de ayudar al niño a regular la intensidad, no a que desaparezca, sino a regularla, a regularla. Y entonces, en ese sentido, los padres debemos estar allí para hacerlo. Pero para poder hacer eso, es importante que nosotros entendamos de qué se trata el miedo. Es como que si a veces tenemos miedo de hablar del miedo, porque muchos de nosotros hemos tenido miedos infantiles y episodios de miedo que a lo mejor no los tenemos claros, no los tenemos superados y no sabemos cuál es la función que han tenido en nuestra vida. Por ahí vuelven a salir. Yo me hacía gracia porque justo cuando hice ese post sobre el miedo, yo le tenía de verdad pánico a todo arácnido, en serio, o sea, tarántula, araña, todo lo que tenía que ver con esto. Y me hizo mucha gracia a mí misma el otro día que al encontrarme con esta migala, esta tarántula súper grande, que es como de este porte y peluda, alta, bueno, yo realmente la sensación que tuve fue que de alegría y de emoción por haberla podido ver, porque ahora la comprendo su función dentro del bosque protector, dentro de los bosques, dentro del bosque seco tropical, y entonces me entusiasma, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros no sabemos para qué sirve el miedo, o sea, para qué, cuál es la función de esas cosas a las que les tenemos miedo, no las entendemos bien y por eso nos dan miedo. El momento en que las comprendemos mejor, ese miedo disminuye. Y ahí es donde entran los papás. Pero para eso, justo los papás tienen que aprender sobre el miedo, ¿verdad? Exacto. Y entonces, a mí me gusta mucho una definición de José Antonio Marina. Él es un crack para las definiciones sobre ansiedad, angustia, miedo. Y él dice que el miedo, o sea, cuando una ansiedad es esto que no podemos definir y que tiene una relación, o sea, cuando nos sentimos este malestar de algo que nos perturba intensamente, pero cuando esta ansiedad está dirigida a un objeto concreto, se llama miedo. Cuando es difusa, se llama angustia. Y entonces ahorita vamos a hablar no de las ansiedades generales, no de estas angustias que no le podemos dar entidad, sino claramente del miedo, que está absolutamente presente en los primeros años de la infancia, ¿verdad? Y en ese sentido, los papás tenemos que saber que hay miedos que son adaptativos, que cumplen la función de proteger al niño. Cuando un niño tiene miedo a algo desconocido, cuando son pequeñitos y tienen miedo a tocar algo desconocido, a veces menos mal, porque si no meterían todos los dedos en el enchufe, ¿no es cierto? Claro. Sí. Un niño que no le tuviera miedo absolutamente a uno de los miedos más propios de los 0 a los 3 años, por ejemplo, es el miedo a los extraños.
como que a la gente nueva, un niño, no sé qué, bueno, menos mal, eso evita que se vaya con cualquiera en la media calle. Claro. Entonces, ese miedo es un miedo adaptativo, Ok, ¿verdad? Y ok. es importante, es importante. Ujú. María Gabriela, te Miedo a quería estar preguntar, solos, dice por tú ahí ya, Cristi. Ujú. sí, Sí. exacto. Hola, Cris. Tú ya lo comenzaste a decir, pero ¿cuáles son los miedos, si nos pudieras como orientar, cuáles son los miedos propios de los 0 a los 6 años en nuestros hijos? Es decir, ¿qué es lo que Ajá, nosotros como padres podemos esperar a esta edad? correcto. A ver, estas son las edades de los super miedos, ¿verdad? Pero Ujú, además son unos miedos que a nosotros nos afectan mucho porque inciden, por ejemplo, en nuestra hora del sueño. Niño que ujú. se despierta, no quiero ir a dormir porque hay un monstruo en mi cuarto, ¿no? O sea, y entonces te toca, se te viene a meter en la cama, o sea, algunas veces puede ser por otro motivo, pero a veces tú sientes que realmente el niño tiene miedo, está Claro, verdaderamente asustado, ¿no? Miedo a sí, dormir solos en la oscuridad, correcto. exacto. A ver, de Ujú, los 0 a los 3 años, digamos, miedos que, aparte de estos miedos adaptativos, hay miedos que se llaman miedos evolutivos, ¿no es cierto? Que ujú, son, que van cambiando. Y lo primero, por cierto, el miedo a la separación de los padres es súper común, el miedo a la oscuridad. Los niños pequeños de 0 a 3 años suelen tener miedo, por ejemplo, a los animales. ujú, Eso ujú, pasa muchísimo. A los ujú, perros, a los gatos, ¿no es cierto? ujú. Les tienen mucho miedo. Y nosotros decimos cosas como, pero no hay que tener miedo. Y Ujú, realmente el niño no lo puede controlar, pero porque es un exacto. miedo evolutivo. Hay niños que no lo tienen. Ah, así es, ¿verdad? Hay niños que no lo tienen, porque un miedo evolutivo no necesariamente tiene que manifestarse en todos los niños de la misma manera, pero son los propios de la edad. De los 3 a los 6 desaparece un poquito el miedo a ciertos animales, esa cosa como generalizada, y a veces Ujú, ya no hay tanto miedo a los extraños, pero el miedo a la separación permanece. Por ok. eso en el ingreso a los centros escolares hay todo este Ya, llanto, sí. crujir de Ujú, dientes, porque mamá se separa, ¿verdad? Hay mucho el miedo a la oscuridad, y de los ujú, 0 y ya entre los 3 y los 6 años aparece también el miedo no solo a la oscuridad, sino a otras cosas que están en la ujú, oscuridad. ujú. Este, llámese fantasmas, Claro, toda la fantasía, ¿no? monstruos, todo Sí. esto, ¿no? O sea, todo Ujú, esto, y que es bien interesante porque incluso cada generación tiene, tiene miedos que son como culturales, ¿no es cierto? Pero yo siempre me pongo a reflexionar. Cuando nosotros éramos pequeños, quienes alimentaban estos miedos eran las historias verbales que a lo mejor nos sí, contaban las personas mayores o alguien que cuidaba de nosotros, pero la transmisión de ese miedo era verbal. exacto. Y como tal, y por tanto, el conjuro contra ese miedo también podía ser verbal. Nosotros Ujú, estábamos allí, palabras que quitaban palabras. El tema es que hoy los miedos les llegan a los niños por otros medios, no exacto. por la transmisión verbal. Y ojo, porque entonces puede ser muchísimo más difícil estar atento a aquello que le está ocasionando miedo a un niño, ¿verdad? Ujú. Partamos por las noticias de televisión, las imágenes que ven ahí. Ujú. María Gaby, antes que sigas, quisiera como retroceder un poquito y preguntarte, cuando un niño se acerca y nos dice, mami, tengo miedo a dormir en mi cuarto, mami, tengo miedo porque he visto un monstruo detrás de la puerta, eh, ¿qué deberíamos de contestarle nosotros como papás? A ver, a ese punto quiero llegar, por Ok. cierto, pero aquí hay una cuestión que es importante. El miedo de los niños es real. Ujú, Muchas veces las personas piensan que ese miedo es una manipulación del niño para no hacer algo. ujú, Y ujú, realmente no es así. El niño tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque hay una distancia muy grande entre su capacidad de observar la realidad y su capacidad de entenderla.
Ujú, Entonces, ujú, ahí, en esa distancia, ¿no es cierto?, que se establece entre lo que yo capto del mundo y lo que logro entender y lo que logro realmente procesar, ujú. hay esa distancia y esa distancia te da miedo. Por eso hay un montón de niños a quienes en un momento determinado les aparece el temor a la muerte. Exacto. ¿Verdad? El temor a Ujú, la muerte y no la pueden entender de la misma manera en que la puede entender un niño más grande, un ujú. adolescente o un adulto. La va a entender de manera distinta porque un niño está en un periodo, en un momento de su capacidad de razonamiento que es súper concreto, ¿verdad? Entonces es muchísimo más difícil. Entonces estos niños lo primero es entender que Ok. Mira, el miedo está aquí. y entonces no se trata de decirle, ay, qué adefesio, no Ujú, tienes que tenerle miedo. El ujú. miedo, porque uno no le diría a un niño, hemos hablado de que el miedo es una emoción, ¿verdad? Sí, Uno no sí. le diría a un niño que te dice, te quiero hasta el cielo, mamá, uno Exacto. no le diría, eso es un adefesio, Ujú, porque hasta ujú, el cielo no me puedes querer. ujú, Yo no conozco a nadie que le diría eso a su hijo. Aunque el ujú. niño te dijera, te voy a querer más que a ninguna persona más en el mundo, uno ya sabe claramente, cuando uno tiene un niño de 5 años y una niña de 5 años, que ese amor absoluto, digamos, con sus matices, va a ir durando, ¿no es cierto? Pero que va a haber un día en que si la situación es como en la mayor parte de la población del mundo, ese niño te va a dejar y se va a ir a otro lugar. Claro, Pero a ti no se te claro. ocurre decirle en ese instante que no es verdad que él te Que es quiere, mentira, que exacto. es mentira. Ese amor con esa intensidad en ese momento es verdadero. Bueno, el miedo de él también. Entonces Ok, mira, no hay que digamos, ¿cómo te explico? No hay que quitarle entidad. No hay que eso. quitarle Ujú, entidad, o sea, no hay que ujú. irrespetar al niño diciéndole eh, que ese miedo, que es un adefesio eso. No, el Claro. miedo está ahí. Lo que yo tengo que hacer es acercarme a ese miedo y acompañar a este niño para que no sea atrapado por el miedo y para que pueda ir avanzando. Pero Buenísimo. desde luego, eso no es en un día. Ujú. Mira, aquí que están haciendo una pregunta y te la voy a ir leyendo para que Perfecto. la vayas contestando. A ver, dice, ¿y cuándo, hablando acerca de la separación de los niños, y cuando la separación se da, aunque sea momentáneamente, pero les da miedo, qué decir? Ajá, como en todos los miedos, un elemento importante es ayudar a que el niño, esto es a largo plazo, pero hay Ujú, varios tips que van a ir a lo mismo. Lo primero es que el antídoto del miedo es la capacidad. ujú, Cuando un niño se siente capaz, ujú, va a poder ujú, enfrentar mejor los miedos. ujú, Entonces hay que hacer a los niños muy capaces, darle ujú. muchas oportunidades de que se sientan capaces. Aun ¿Cómo, María cuando no Gabriela? tengan, perdón, ¿Cómo? Ponemos por ejemplos ejemplo, concretos. un Ujú, niño no tiene que ver necesariamente con el miedo, es que eso es lo simpático. No se trata de que yo lo voy a hacer tiene miedo a los perros. No es que ujú, se trata que lo voy a meter en la perrera municipal para que ahí se le cure el miedo. No es eso. Ni ujú, siquiera ujú, yo tendría que hacer capaz al niño con nada que haga relación a un perro. Lo hago ujú, capaz siendo un miembro activo y colaborador de la casa, ujú, ujú. ¿verdad? Lo hago Sí. capaz diciéndole que él puede, Ujú, lo hago capaz agradeciéndole los servicios que hace, lo hago ujú, capaz permitiendo que se suba en la bicicleta, lo hago capaz diciéndole ayúdame con los platos. Todo ujú, eso va construyendo identidad y capacidad y el niño ujú, que es más capaz se va a sentir más, es más lógico que pueda luchar contra esos miedos, porque va a poder buenísimo. tener un poco más de capacidad de razonar. Hay que entrar a hablar con los niños, con los miedos. Ahí Natalie me está poniendo algo del miedo de ir al colegio de los grandes. Sí. Ujú, Allí
ese es un niño que tiene 6 años. Entonces estamos en una edad en donde podemos conversar mucho con el niño, ¿verdad? ¿Por qué un niño tiene miedo a esas cosas? Tiene miedo porque las desconoce, porque se siente que no está en control de la situación. La situación es nueva y no tengo control sobre ella. Es lo mismo que le pasa a un porcentaje de la población entre las que me pertenezco, que no nos sentimos felices en la cabina de un avión. Yo cuando viajo con mi marido, pues están los dos personajes absolutamente diferentes. Mi marido, que desde el minuto en que se sienta en el aeropuerto, es que ya está en las vacaciones. Y yo, Así soy que yo. sí, ya, no, pues yo no suelto el bendito rosario, digo, gracias a Dios soy creyente, ¿no? Porque yo estoy pepa y pepa y pepa, porque creo que si dejo de ser la pepa, el avión se va a caer. ¿Por qué? Porque como me dijo otra miedosa de avión, uno no está manejando ese avión, no tienes control, ¿verdad? Eso es lo que le pasa al niño que no, que le da miedo ir al colegio de los grandes. Le da miedo porque no conoce, se siente en descontrol frente a una situación nueva. Allí el antídoto del miedo es la información. Buenísimo. El antídoto de muchos miedos es informar. Es lo que me pasa a mí con las tarántulas. El momento en que yo descubrí para qué sirve una tarántula es que ya dejé de tenerle miedo. Entonces uno tiene que ir desmontando el miedo de a poquito, yendo como desmontando, así como cuando uno está desbaratando un nudo. O sea, cuando uno, no sé pues si les pasa, ¿no? Pero que la cadena se hace nudo. Y eso es un poquito a poco. Le pones un poquito de, a lo mejor de jaboncito y poco a poco y vas soltando. Bueno, así exactamente, ¿no? Así Aquí hay exactamente. otro, mira. ¿Qué tan normal es que un niño se levante con miedo? ¿Y de qué Dependiendo la edad. manera? Ok. Y dice, ¿y de qué manera puedo mejorar esta conducta? Hay que, cuando un niño es, por ejemplo, un niño pequeño, ¿verdad? Y me llama, ¿cómo hacer? Correcto. Lo que pasa es lo siguiente, el niño solo no va a poder hacerlo. El niño necesita una corregulación. Y uno de los elementos más importantes cuando tiene que, o sea, que hace relación a los miedos nocturnos y que mejora el tema de los miedos nocturnos son las rutinas a la hora de dormir. Un día estructurado, acordémonos que la hora de dormir del niño se prepara en la cabeza del niño desde las 8 de la mañana. Es decir, la vida del niño durante el día va a incidir directamente en su calidad de sueño y en la tuya, directamente. Entonces, si nosotros tenemos un hogar estructurado, que promueve la serenidad, esto probablemente ayude a que el niño se serene. Si tenemos rituales de aproximación al sueño, en donde paulatinamente vamos entrando en un mood de serenidad, el niño es posible que se vaya serenando. Y si en la madrugada se despierta, hay que acompañarlo y regresarlo a la cama. En ese momento no entrar, porque además no todo niño, por si acaso, aquí es importante y como yo no conozco cada caso y no se puede ir a la casuística, un niño podría estar yendo en madrugada a la cama de mamá por algo distinto a miedo. Eso es diferente, pero si es miedo, si hay ese sobresalto, si uno ve el miedo, bueno, hay que ir y regresar y calmar y en un tono súper, súper calmado. Acordémonos que a veces las mamás y los papás nos olvidamos de algo que está en nuestros cerebros y que es lo máximo y que lo desperdiciamos 1.000.000, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo están en tu cerebro y en el mío y son las que hacen que entremos en sintonía. Por eso es que cuando una persona empieza a bostezar y a sentirse aburrida en un lugar, lo natural es que la gente empiece a contagiarse y a aburrirse. Sí. Igualito si hay alguien como que súper entusiasta, la gente se entusiasma, ¿verdad? Entonces por eso un presentador de
no sé, una persona que es un presentador de televisión, normalmente es alguien muy activo porque entramos en sintonía con esto, ¿no es cierto? Bueno, eso sirve para calmar. Si el adulto mantiene la calma, el niño se va a calmar. Si el niño está asustado y la mamá le dice, esto, o sea, nadie se calma allí. Y es el adulto el que tiene mayor posibilidad de calmarse. Entonces hay que ayudar con esto, ayudar a regular. Pero si hay rutinas y si el día es un día en donde hay serenidad, la noche será una noche más serena. Así es. Buenísimo, buenísimo, María Entonces, Gabriela. me parece que por ahí puede ir eso, ¿no? Pero sí, las rutinas son grandes aliados de millones de cosas, incluidos el control de los miedos nocturnos, que son de los miedos más complicados. Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo hacer cuando uno ve que ya cierto miedo se va haciendo más intenso? O sea, porque hay miedos que cesan, ¿no? Pero hay miedos que se van haciendo más intensos y que perduran a lo largo del tiempo. Es decir, ¿qué hacer ya en ese momento para que no se vuelva algo muy fuerte o más difícil de manejar? Mira, realmente esto que tú tocas es súper importante. En los miedos, como en todas las manifestaciones humanas, lo que determina el que lo podamos manejar nosotros o no es la intensidad, o sea, la persistencia, la intensidad y la extensión. Es decir, si algo es muy intenso, dura mucho tiempo y hace referencia a demasiados aspectos de la vida, hay que atender. Hay que atender, porque definitivamente quiere decir que a lo mejor solos no podemos, ¿no es cierto? Ahí habría que buscar un poco de ayuda, pero la mayor cantidad de casos no son así, sino que muchísimas veces no nos tomamos el trabajo de desmontar el miedo, de hablar con el niño para ver exactamente qué es lo que le pasa, para poder irle introduciendo el elemento de la razón que ordene el caos. El miedo y el caos son lo mismo. Entonces, que ordene un poco el caos, esa palabra que serena, que explica. Por ejemplo, un niño que le tiene miedo a los perros, ese miedo es súper frecuente. Y entonces resulta que el niño tiene miedo no solo cuando el perro está. Acuérdate que hay dos tipos de miedo, el real y el imaginario. Nosotros tenemos que ir trabajando sobre los miedos imaginarios que aumentan la realidad. O sea, es el miedo sobre lo que imagino que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces el niño tiene miedo, la niña tiene miedo al perro. Y entonces va paseando va paseando con mamá por la calle, ¿verdad? Y en una de esas hay un perro que ladra dentro de una casa. Hay una cerca. Y el niño, entonces uno tiene que razonar, perdón, ¿dónde está el perro? Es que está dentro de la cerca, pero se va a salir. ¿Cómo? No sé, digo, es que si ves que el perro es de este porte y la cerca es de este porte, ¿cómo va a salir por ahí? No sé. Entonces uno puede decir una cosa, es que el perro no tiene llave. Y si tuviera llave, no tiene una mano como la tuya para abrir la puerta. El perro no se puede salir. Claro, y todo esto es súper importante desde tu calma, ¿verdad? Por eso es tan importante la Desde tu calma, porque si tú comienzas, no le tengas miedo al perro, avanza para acá. No, o sea, es eso, es desde la calma. La calma introduce estructura, introduce, ¿cómo te explico? Es como que entra algo en esta cabeza y ordena las piezas. Luego uno puede apelar incluso a esos elementos lúdicos cuando hay un niño pequeño todavía. Uno puede introducir elementos lúdicos que a veces logran calmar. Yo tuve una experiencia personal de que tenía una de mis hijas, mi hija era bastante miedosa, tuvo una época de miedo nocturno. Y entonces ella lo que tenía miedo era de que yo no la escuchara en la noche si ella tenía un problema y aparecía un monstruo en su cuarto, ¿ya?
Ujú. Entonces, lo que hicimos fue que con ella construimos un Yellow Brick Road, el Ajá. camino amarillo, con Amarillo, del unas Mago de Oz. cartulinas, ajá, Ujú. claro, del Mago de Oz, con unas cartulinas entre su cama y la mía. Lo pegamos en el piso. Y Ujú. todas las noches, antes de que ella se fuera a dormir, caminaba por el caminito este y regresaba. Lo hacía un par de veces, ¿verdad? ¿Qué harías? Tú vas sintiendo en el piso, así esté oscuro, se siente la cartulina. Y con esto ya se Se calmó. sentía. Ajá. Ujú. Entonces hay estos pequeños como amuletos que Ujú. calman, Qué bonito. calman. Qué idea más bonita esa. Y Ujú. sirve, Me encanta. sirve. A mí me sirvió. Claro, la Ujú. que luego se pegaba unos sustos terribles era yo, porque la niña aparecía junto a mí, eso que te miran de Sí, noche, ¿no? Y tú es te decías, horrible. un poco Sí. asustado, pero poco a poco fue cediendo, porque ella sabía que podía llegar al dormitorio y eso era lo que más la aterrorizaba. Así que Buenísimo. sí, y hay algunas ideas, ¿no? Que pueden irse haciendo, yo me apunté algunas. Ujú. Por favor. Por ejemplo, no trivializar, habíamos hablado de los miedos infantiles, pero tampoco agigantarlos. Es que esto es Ujú. bien importante, porque no puede ser que porque alguien tenga un miedo a algo, entonces todo, toda la familia empieza a hablar de este miedo. Y entonces Exacto. es que resulta que fulanito le tiene miedo a, o no, es que está con miedo y no puede ir al colegio. Entonces todo el mundo habla de esto, le estás dando gasolina a ese asunto. Ujú. Entonces ahí hay Ujú. que disminuir, Ujú. disminuir. La empatía es sentir con el otro, pero no por el Exacto. otro. Ujú. Ujú. Hay un límite. Cuando yo siento contigo, te puedo traer desde tu miedo a mi serenidad. Pero si yo me involucro, ya los dos estamos metidos en esta cosa y ya no hay cómo. Ujú. Entonces, el adulto siempre tiene que mantenerse, qué pena, en el papel de adulto. No hay otro. Exacto. Ya no hay Exacto. otro. Ujú. Mira, María Gaby, entonces, ahora, con respecto a la pandemia, hay muchos niños que tienen miedo del coronavirus, ¿no? O sea, se les pasan muchas cosas por la cabeza, que tú como papá o mamá te puedas enfermar, que te puedas morir, que los abuelitos se puedan enfermar o morir, que no saben cuándo van a volver a ver a sus amiguitos porque han pasado meses de meses sin poder ir al Ujú. colegio. ¿Cuándo va a regresar la normalidad como la conocíamos Ujú. antes? Entonces, específicamente con este tema, ¿qué Ajá. recomendaciones Lo que nos pasa podría es dar? que Ujú. ahí ese no es Ujú. un miedo que proviene de un estado emocional imaginario. Ujú. Sino que es real. Ese es un tema real. Ujú. Allí yo no llamaría que eso un miedo, llamaría una respuesta adaptativa. Esa es una Ok. respuesta adaptativa a una realidad. Y hay Ujú. que contestar de la manera, desde la postura personal de cada uno. Ujú. Hay personas, yo, y no puedo explicarlo de otra forma, pero cuando un niño me pregunta, ¿y yo me voy a morir? La respuesta es algún día. Me Ujú. parece que no por ahora. Ujú. Normalmente los niños no se mueren, no Ujú. es lo corriente. Y no vas a sobreabundar sobre el asunto. ¿Y por qué? Porque tienen hartísimo que hacer, ¿no es cierto? Porque tienen Claro. hartísimo que hacer, hay mucho que hacer, entonces por eso no se van a morir pronto, tienen la máquina nuevecita, es muy improbable que se mueran. Eh, Ujú. y entonces se va a morir, eso no sabemos y no hay que pensar en positivo, hay que desviar un poco el tema Ok. del Muy niño, pero bien. además sentirse uno sereno, es decir, Ujú. uno confiar en que, en que las cosas se darán en el Ujú. momento en que se tengan que dar y pensar en todas las cosas con optimismo. Ok. Una de las cosas que más miedo puede producir a un niño es vivir en un ambiente en donde nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, resulta que salió la vacuna, ¿verdad? Y ha estado Ujú. vacunándose un montón de gente y le ha ido sensacional y nadie ha tenido nada. Ah, no, pero la noticia que comentamos en casa es de esa persona que se vacunó y le dio, de una manera leve, pero le dio coronavirus.
Entonces el niño vive en un ambiente de muchísimo temor. Hay que tratar de ver las cosas en positivo, que no quiere decir ir ahí por el mundo hecho el adefesioso y sin entender que hay realidades, pero sí poniéndolas un Claro. poco en contexto. Ok, Entonces, perfecto. me parece a mí que eso es distinto, porque la situación, no sé, es como un niño que vive una guerra, ¿verdad? Es normal que esté un poco atemorizado. Eso Exacto. no es lo mismo que tenerle miedo eh, a los gatos o a los pollos. Es Ujú, distinto, es ujú, distinto. Eso es ujú. más bien una situación de vida que tenemos que ir enfrentando, pero siempre desde la serenidad del adulto. Exacto. Mira, tú en algún momento mencionaste algo de miedos disfuncionales. Entonces yo aquí te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer ya cuando un miedo es disfuncional? Ahí hay que buscar ayuda, ahí hay Ok. que buscar ayuda, es decir, si el miedo, cuando yo digo que un miedo es disfuncional, cuando por ejemplo está impidiendo la vida natural de un niño, cuando Ujú, está ujú. impidiendo que un niño disfrute, es decir, un niño que tiene miedo, por ejemplo, no sé, a, a A algún salir de su animal. casa, a lo mejor ahorita que hemos Sí, estado. pero cuando ya Ujú, realmente, por ejemplo, un niño que tiene miedo a separarse de mamá y ya no puede ir ni a un cumpleaños ni a ningún ujú. lado porque realmente no puede tolerarlo, ¿verdad? Y uno se da cuenta y uno lo ve, como el miedo es una emoción, el miedo tiene unas reacciones fisiológicas que son las que hay que aprender a identificar, porque una cosa es el niño que llora por capricho, Claro. que no quiere que te vayas a algún lugar, y otra cosa es el auténtico llanto de miedo. Ujú, Y los padres, eso se identifica, uno sabe cuando hay un niño que está realmente asustado. Cuando ujú. realmente está asustado, ahí hay que, en primer lugar, abrazar, calmar, regular antes de entrar a hablar. Porque cuando un niño no está regulado, no te va a entender nada. Entonces, el momento del miedo, calmar y después trabajar sobre eso. Mira, Después, María Gaby, te voy a hacer una pregunta que ya la has contestado aquí, pero te la voy a hacer directamente. ¿Qué pasa cuando uno de adulto tendría que corregular desde su calma, pero tú en determinado momento estás más asustado, incluso quizás que tu hijo? Te voy a poner un ejemplo concreto que a veces me ha pasado a mí. Aquí en El Salvador tiembla mucho y hay ah, veces que en la madrugada nos hemos despertado con temblores muy fuertes, ¿no? Entonces, yo normalmente soy como muy ecuánime y tranquila en eso, pero en la madrugada, cuando pasa en la madrugada, o sea, yo siento que el corazón se me sale. Entonces, mis hijas me buscan, ¿no? Buscan a mi esposo también para tranquilizarse. Pero ¿qué hacer uno en ese momento? Si tú sentís que tú también, es decir, o sea, incluso yo a veces las he abrazado y me dicen, mami, o sea, el corazón se te va a salir. ¿Qué hacer en esos momentos? O sea, creo yo que allí, o sea, hay aspectos de la vida en donde ujú, nosotros no lo tenemos todo perfecto. O sea, ser un buen padre no quiere decir que todo lo hagas perfecto. Y que en todas las cosas tú seas, no sé, es imposible. Hay buenísimo, cosas en las que tú tienes miedo, ¿verdad? Cada exacto. uno, estamos hablando de miedos en este momento, hay cosas que nos sobrepasan. Yo Ujú, creo que uno conviene desde muy, muy pequeños que los niños sepan que tú no eres perfecto y que hay cosas que no sabes hacer bien o contarle a los niños, por ejemplo, mira, a ti te da miedo esto, yo en cambio, sabes que a mí me da miedo tal otra cosa. ujú, Y sé que es una tontería, y sé ujú. que es un miedo excesivo, y sé que, porque tú comprenderás que, digamos, las posibilidades de los terremotos no son tantas como de todos los temblores que tenemos, ¿me explico? Sí, Sí, sí se entiende, ¿verdad? No es que todo, sí. pero esto me preocupa mucho, me asusta mucho y yo para esto sí no soy tan buena. Voy a tratar de calmarme y uno realmente tiene que hacer ejercicios de corregulación con sus hijos. El otro día Maite Velasco, que tiene una cuenta súper chévere, ella, no sé si lo viste, pero yo lo subí incluso este ejercicio de respirar, ¿no? Que era, ella Ujú, decía que se ponía la mano y uno iba respirando y realmente hoy
Lo hice yo con mi hija porque en un momento determinado le dolía la barriga y entonces como uno ya está metido con el COVID y todo eso, le digo, a ver, primero respira, no era nada, es solamente que Claro. este tipo de cosas te ayudan a calmarte, ¿no es cierto? Entonces, pienso que realmente nosotros tenemos que ayudar a nosotros mismos a ir calmando esos miedos que tenemos, pero entender que no somos perfectos y comentarlo. O sea, del miedo no solo hay que hablar cuando tenemos miedo. El miedo es un tema del que hay que hablar de manera natural. Es decir, si un niño te viene y te cuenta que tiene miedo a algo, tú lo escuchas y le dices, sí, sabes, yo cuando tenía tu edad también tenía miedo a eso y lo superé de esta forma. Y en cambio, sí, sabes, todavía a mí me da un poco de miedo tal cosa. Y cuando siento ese miedo, lo que hago es, no sé, Ajá. X cosa. Ujú, así es, ujú. pensar, calmarme, poner una idea buena sobre otra, pero digamos, los miedos de alguna manera se calman mucho con la racionalidad, pero si les decimos miedos, no se los No es el miedo. contagiamos. No necesariamente es el tono con que tú se lo digas. Exacto. Es decir, si uno dice, es que imagínate, es que yo tengo miedo. A ver, pero si uno dice, mira, a mí me cuesta un montón y me Ujú, doy cuenta de que no, porque en ese momento no lo estás sintiendo. Me doy cuenta, por ejemplo, fíjate, que a mí no me encanta que me saquen sangre. No me encanta. ujú, A mí ujú. no me encanta, eh, no me gusta mucho. Cuando era más chica sentía miedo, ahora no siento miedo porque sé que solo es un pinchacito, pero sí entiendo que a ti no te guste que te pongan la inyección. Ujú, Entiendo, sí entiendo. Eh, un poquito analizar, por ejemplo, y en eso de la inyección, ¿qué es lo que menos te gusta? Es que no, el niño a veces lo que no sabe es que de la inyección no es que le moleste el dolor, al niño lo que le molesta, pero muchísimas veces de lo que la inyección te molesta es que no sabes cuándo viene. ujú, Tú ujú, estás de espaldas, porque te ponen la ujú. inyección de chiquito, normalmente estás de espaldas, y tú no sabes cuánto te va a doler, ¿verdad? Muy buen Entonces punto. son cosas que Sí. uno puede irlas hablando con los niños en la medida Ujú, en que están siendo un poquito más grandes y en la medida en que les vamos explicando las cosas, el miedo se va desmontando. pero, de buenísimo. que, pero el miedo no va a desaparecer nunca del todo. Los miedos van a estar allí y son parte de nuestro desarrollo y parte lógica. Es el miedo el que hace que uno no maneje como un enajenado mental en la carretera. Claro, Es el miedo claro. a que te aplaste un tráiler. Y qué Ujú, bueno que ujú, lo sientas. ujú. Qué bueno que lo sientas. No, por eso no criemos hijos sin miedo. Creemos hijos que sean capaces, que sean fuertes para enfrentar el miedo. No digo Me yo que, encanta. y Ujú, además cada caso es cada caso. Yo no es que digo exacto. que uno va a sentar a un niño, por si acaso, porque ahí todavía me persiste la pregunta. No es que uno va a sentar a un niño y va a decir, ok, chicos, vamos a hablar ahora del miedo. No, pero cuando un niño te viene a contar su miedo, decirle, sí, mira, yo también cuando tenía Ujú, tu edad, a mí también me daba un poco de miedo. Y, por ejemplo, a mí no me gustan, a mí me dan miedo las montañas rusas. ujú, A mí me dan ujú, un poco de miedo. Y es muy sano decir, mira, yo no me subo en una montaña rusa porque a mí me da un poquito de miedo eso de ir cayendo. No me ujú, encanta. Hay niños que te dirán, a mí también me da un poco de miedo y otros que te dirán, a mí me encanta. ujú. Pero subirte o no a una montaña rusa es un tema absolutamente irrelevante en la vida de una persona, así que si le tienes miedo a eso no pasa nada. O sea, no Exacto, importa. exacto. Entonces uno tiene que mencionar ciertas cosas que ayudan a que el niño vaya entendiendo que tener miedo es normal. No es que uno le Ujú, va a contar a un niño los grandes miedos existenciales, no me refiero a eso, porque evidentemente no lo vamos a alarmar. Es ujú, solamente darle a entender con nuestra conversación que estamos de su lado porque también hemos sentido miedos y lo ujú, comprendemos perfectamente. ujú. Gaby, una pregunta. ¿Un miedo no manejado adecuadamente en la niñez em, puede ser que cuando seamos adultos seamos totalmente incapaces de gestionarlo? Te pregunto específicamente el tema de los perros, por ejemplo.
A Yo ver, es conozco, que ahí se ujú, convierte en una fobia. Ese ya es exacto, un miedo disfuncional que es una fobia, ¿verdad? ujú, Entonces, y se empieza a trasladar a otras cosas, a otras ujú, cosas. Y entonces ya la persona no puede ir a la casa de fulanito porque tiene perro, no puede ir a un paseo porque ya después de los perros no le gustan tampoco otros animales. Cuando ya hay eso, que es, ahí ese miedo está encubriendo otras dificultades, ahí está hay muchos elementos emocionales ahí, ahí hay que trabajarlo, porque definitivamente no es algo que hemos podido superar. Tenerle algo de miedo a un perro ajeno y grande, bien, ujú, ujú, bien. Uno no puede, mira, hace un tiempo yo visité una hacienda con mis dos nietas. ujú, Habían unos caballos de polo súper grandes. La una se puso hacia atrás, o sea, ujú, digamos. La ujú. otra se acercó al caballo, casi que ya era best Se friend del caballo. subía, No, ya ajá. se subía y todo. Ujú, La persona, mi amigo, el dueño de esta hacienda, después de un rato me dijo, ojo con la que no tiene nada de miedo. A esa ujú, niña hay que explicarle que estos caballos son peligrosos ok, porque es un caballo gigantesco que no con el afán de dañar, un animal no es que tiene el afán de dañarte, un caballo no tiene el afán de dañarte. claro, De claro. hecho, un tigre no tiene el afán de dañarte, está Ujú, buscando comida si es que te ataca, pero para él no es una presa, no es que está dirigiéndose hacia ti porque es un animal, digamos, no es que, sí, digamos, tú estás simplemente en su rango de, digamos, de dieta, ¿no? de supervivencia. De Ujú, supervivencia. Entonces, no es que, pero no es que está mal tenerle miedo a un perro. Uno tiene que enseñarle a un niño que el perro de la casa es una cosa, pero que incluso el exacto. perro es un perro. Y por Ujú, tanto, por ejemplo, meterle algo dentro de la oreja o quitarle la comida de la boca es un no acto, se hace. es un Ujú, acto imprudente. ujú, Entonces, ujú, ese como miedito, no se trata de fomentar un miedo a un perro, pero ese sano respeto a un perro que uno no conoce, está bien. ok. ¿Cuándo estaría mal? Cuando uno ya no puede, el muñeco, es que no leo bien. Te lo voy a leer, te lo voy a Sí, leer. Dice, ajá, cuando tienen miedo a un personaje determinado que se les queda en la cabecita, ¿qué herramientas puedo usar para convencerlos de que el muñeco no se les va a aparecer? ya, correcto. A ver, es que eso también pasa mucho cuando el tema es un tema que viene probablemente de algún juego de televisión, de alguna cosa así. ¿Qué es lo que pasa con los medios audiovisuales? Los Ujú, medios audiovisuales son difíciles digamos, son muy fáciles de generar miedo porque tienen, por ejemplo, efectos especiales, pues tienen ujú, efectos especiales, o sea, a ver, la cosa vuela, así me explico, la cara se sí, transforma, qué sé yo. Ahí hay que explicarle al niño con claridad que eso que vio es una imagen que no es real, ujú, que en verdad lo que le ocurre es que esa imagen se ha quedado metida en su cabeza, que se ha ujú, quedado metida en su cabeza, pero que no es real y que tiene que, cada vez que venga el pensamiento, tiene que decir, esto no es real, ujú, esto no es ujú, real. Y conviene de pronto en un momento determinado, si un niño está muy asustado con esto, enseñarle, por ejemplo, un video en donde se vea cómo se crean personajes de televisión, que uno a veces los buenísimo. encuentra, Sí, cómo se hace cómo es la animación ujú, de un muñeco determinado. Y entonces cuando el niño ve que detrás de esto realmente lo que hay es un montón de luces y eso empieza a poderse calmar. Eso ok, puede ayudar un poco. Siempre la razón, o sea, es como que los miedos tienen, digo yo, dos antídotos, ajá, tres. El uno, ujú, el acogimiento que corregula. El ujú, otro, la explicación que les quita como energía, ¿no es cierto? Y el otro, la capacidad, el que el niño sea un niño que se sienta fuerte y capaz. buenísimo. Yo puedo, yo soy valiente, yo lo Ujú, logro, ¿no? ujú, Es ujú. eso.
Ok. Los miedos del Capitán Cacurcias. Nunca lo había visto, pero qué bueno. Y esto que tú pones ahí, Andreita, el recurso pedagógico de los cuentos y de los relatos es sensacional. Los niños muchas veces encuentran fuerza para eh, sobreponerse a millones de circunstancias a través de lo que ellos vivencian en un cuento. Exacto. Entonces, sí, es buenísimo. Ujú. Andreita te dio un punto flaco porque María Gabriela es escritora también de cuentos infantiles. Entonces es un Sí, a tema mí que me le encanta, me apasiona. encanta. Yo tengo, para mí el cuento es un recurso, bueno, recontra wow, verdaderamente es uno de los recursos más importantes. La literatura infantil es uno de los recursos más importantes para educar. Y por eso es tan importante que una casa esté llena de cuentos y muchísimos temas infantiles, miedos incluidos, Exacto. se solucionan a través del cuento infantil. Es verdad. Fíjate que tú sos la invitada, solo voy a abonar un poquito yo a esto. Hace poco leyendo en el libro de disciplina positiva de 1 a 3 años, justo mencionan esto del cuento y Ujú. lo mencionan en la parte de hacer a los hijos resilientes, porque a través de los cuentos, o sea, no solo libros, sino que uno puede contar la historia familiar, contar, por ejemplo, cómo fue esperado tu hijo, cómo fue deseado que llegara dentro de la familia. Entonces, todo esto le va dando una sensación al niño de pertenencia Y de de- capacidad. y de capacidad dentro de su familia que los hace fuertes, ¿no? Entonces, de verdad que el cuento es algo mágico, ya Es sea a mágico. través del libro o algo inventado que tú le Eh, puedas contar a tu hijo, ¿no? Es pensemos, maravilloso. pensemos que el libro de la Biblia comienza en el principio era el verbo, Ujú, ujú, la palabra. La sí, palabra siempre está, ¿no? Y para mí eso es súper poderosa. Y luego hay un punto importante también, algunas veces las personas, ay, qué linda, qué linda. algunas veces, qué Gracias, bella, Carlos. algunas veces las personas te dicen que hay que desensibilizar paulatinamente a los niños y sí, sí se puede. Esa desensibilización, por ejemplo, ante una persona que tiene un miedo a las abejas, irlo enfrentando poquito a poco a esas circunstancias de miedo, sí está bien, pero hay que ir midiendo, ¿no? Hay que ir Exacto, midiendo sí, poco a poco. Y cuidado, si el miedo es a las abejas, uno pues lo enfrenta primero a una abeja, no lo va a meter al niño en un apiario. Es que hay sí, ocasiones en que las personas como que eh, o sea, qué bella, claro. gracias. Gracias, Carlos. este, eh, digamos que las personas con este afán como de quitarle el miedo a la gente, la ponen ahí, ¡pum!, en todo, ¿no? Y esto. Ahí nos Mira, recomienda Andreita, una escritora dominicana, Ania Damirón. Qué ujú, chévere, qué bonito, lindo, lindo, gracias, súper bien, ya la gracias. voy a seguir, Sí, muchísimas yo gracias. también la voy a buscar. Buenísimo. Entonces, María Gaby, ¿hay algo más? Ahorita por el momento no hay preguntas. ¿Hay algo más ¿Sí? en lo que tú quisieras ¿No? ahondar? Uy, Ale, Hola, Ale. Ale, la teacher, qué bueno. Ayer estuvo cumpliendo años, Ale. Sí, yo sé, la felicité. Feliz cumpleaños, Este, Ale. sí, no, en este momento, bueno, creo que sobre el miedo se puede hablar un montón, ¿no es cierto? Pero siempre Ujú, tener como presente esto, que en el miedo, como en cualquier otra emoción, sobre todo con niños de 0 a 6 años, lo importante es introducir un ambiente de serenidad, nosotros a ti, Ale, un ambiente de serenidad y que eso puede ir corregulando. Tengo una niña buenísimo. de 4 añitos, las ¿Querés pocas que te lo veces. lea, María Gaby? No, ya la estoy viendo, tiene Ah, ok. mucho miedo de ir al mar. Ah, bueno, es que cuento una cosa, el mar es una de las experiencias que realmente más pueden asustar a un niño. ¿Y es por qué? Porque el mar no es estable. Ujú. Y es oscuro también a veces, ¿no? Al menos Sí, que nuestra arena pero, sea, ajá, pero pero realmente hay una cosa que ayuda muchísimo a entender el miedo de un niño. Si tú vas al mar con un niño que tiene 4 años, colócate por favor a la altura del niño de 4 años y mira con él el mar. Y vas sí, a ver que eso asusta un poco.
Entonces, de pronto, lo que debes hacer es llevar al niño, por ejemplo, cargado, ¿verdad? O primero que solo juegue en la arena. Solo en la arena le vas llevando los baldecitos, solo en la arena. Luego lo acercamos un poquito a la orilla. Y de esa manera va perdiendo como que se va haciendo amigo del mar. El mar es algo, es una cosa, para mí es fantástica, yo amo el mar, pero sí es algo de lo que uno tiene que irse haciendo amigo paulatinamente. Pero en verdad, todas estas cosas que le dan miedo a los niños también tienen que ver con la óptica, con el lugar en que ellos están. Un Rottweiler, que es un perro, para mí, por muy bajita que yo sea, es un animal al que yo veo desde arriba. Pero cuidado, que cuando yo tengo 3 años es un animal que yo veo desde abajo. Y es lo mismo que si yo me parara al lado de un rinoceronte. Y nos parecería lógico que yo le tuviera miedo. Entonces hay que ponerse en el punto de vista del niño, que es lo que hace que muchas veces le tenga miedo a cosas que nosotros no podemos entender. Exacto. Mira, aquí están preguntando que qué hacer cuando el niño le tiene miedo a algún plato de comida. No se lo des. O sea, es importante en este sentido, y quiero detenerme a eso, un plato de comida, habría que ver, porque un plato de comida no tiene mucha lógica miedo, podría ser rechazo. Si le tiene miedo a un plato de comida, no sé si la sopa lo atacó, o sea, no lo sé, qué es lo que él relaciona con el plato de comida, pero en verdad no se lo des, no pasa nada, hasta que sea un poco más grande y te pueda explicar mejor. Porque como es una cosa tan chiquitita y tan concreta, a lo mejor con el tiempo te puede explicar mejor qué es lo que tiene miedo de ese plato y ahora todavía no. Mira, aquí te están agradeciendo y a la vez preguntando. Dice, mi hijo tiene miedo de dormir en su cuarto ya que colinda con un predio baldío, o sea, un terreno baldío. Y puede ver animales. Que nos pasa que realmente entran a casa. Correcto, pero a ver, lo que hay que tratar de hacer es de poner, a ver, un niño es lógico que tenga miedo de que en su casa aparezca un ratón, por ejemplo, o sea, es normal, ¿no es cierto? Es normal, entonces hay que tratar de que el niño sepa que en la noche revisamos de pronto su cuarto, que él mismo vaya y lo revise, que por ejemplo, si es real en efecto que podría entrar, no sé, que le ponemos un periódico en la puerta en la noche, de manera de que él sepa que no va a entrar. Y luego ir poquito a poco explicándole a un niño que, por ejemplo, si lo que tiene miedo de que vaya a entrar es un ratón es un animal realmente desagradable, pero no es que hay que tenerle miedo. O sea, a mí no me gustan los ratones y yo te digo sinceramente, si alguna vez ha entrado un ratón del jardín a mi cocina, yo soy capaz de encerrar a mi marido ahí, de no dejarlo salir hasta que no me trae el cadáver, digamos, porque yo no me gustan para nada los ratones. Pero sí creo que tenemos que ir entendiendo, hay una diferenciación que tenemos que hacer entre desagrado y miedo. Y hacer esa distinción me parece que es súper importante, porque va haciendo que el niño, muchas veces este miedo a los ratones es un miedo que nosotros hemos metido en los niños. ¡Ay, qué miedo, un ratón! Y uno dice, a ver, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque un ratón es una cosa de este porte, ya, suponte que sea de este porte. Pero tú eres muchísimo más grande que él y yo todavía no he visto de ningún ratón que, por lo menos no he conocido, de ningún ratón que brinque y te ataque a la yugular. No conozco. O sea, ese tipo de cosas no ocurren. Es solo que nosotros, a lo que nos desagrada, decimos, qué miedo un ratón. Cuando es, qué desagradable un ratón. Está bien. Pero distingamos y evitemos que los niños le adquieran, o sea, le empiece a dar miedo, o sea, animales o situaciones que no son de miedo, sino que son de desagrado. Buenísimo. María Gaby, ya el tiempo se llegó. Muy bien. Y ya va a ser Muchísimas gracias a todas. Y no quisiera que se cortara. Te agradezco en nombre de todas. Aquí te están agradeciendo. Si hay alguna pregunta que ha quedado sin contestar, le pueden escribir directamente a María Gabriela. Ella con gusto. Con gusto les contesto. Cuando pueda. Así que muchísimas gracias por acompañarnos
Y Muy bien. este live ya en un momentito lo subo en la cuenta. Muchas gracias, María Gaby. Chao, Un Vane. beso. Por aquí nos estamos viendo. Un besito. Adiós. Muchas Gracias a gracias. todas. Gracias. Gracias.